mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando de la moneda de 1964 Washington Quarter y estaré mencionando varios precios. Recuerde, los precios de las monedas coleccionables fluctúan con el tiempo debido a diversos factores, como la demanda de los coleccionistas, la rareza, la importancia histórica y el estado de conservación de las monedas. Las condiciones económicas también pueden influir en el valor de las monedas, ya que pueden modificar las preferencias de los coleccionistas y el interés de los inversionistas. Y bueno, vamos a mencionar un poquito sobre esta moneda de 1964 y de hecho ese año marcó el fin de una era en la acuñación de moneda de Estados Unidos, no solo para las emisiones de las monedas de 1964 Washington Quarter de prueba, los de proof, sino para todas las monedas de plata acuñadas para la circulación. De hecho, el juego de monedas de 1964 de prueba estableció récords de venta y culminó una década de especulación y compras al por mayor durante ese año. Y la Casa de la Moneda de Estados Unidos habían vendido 3 millones de juegos en cada uno de los 3 años anteriores, pero la confianza pública tras el asesinato del presidente Kennedy y la rápida adopción por parte del Departamento del Tesoro de una nueva moneda en su memoria, sin duda contribuyeron a las altas ventas. Pero el aumento constante de los precios en las monedas de la Casa de la Moneda de Estados Unidos seguiría causando gran discordia en el mercado secundario del coleccionismo. Cuando los coleccionistas buscan los mejores ejemplares de monedas de prueba de ese periodo, buscan calidad y la presencia de una escarcha gruesa. Y estoy hablando de las monedas de prueba. Y bueno, que también sean llamativas. Y las monedas de prueba con cambio o el que le dicen cambio profundo o el ultra cambio acuñadas en 1964 son relativamente poco comunes. Sin embargo, en 1963 y 64 se produjeron muchas más monedas con esta escarcha que en cualquier otro año de la temporada, desde 1950 a 1964. Y la disponibilidad de monedas de 1964 Washington Quarter de prueba, tanto de cambio, cambio profundo y ultracambio, se encuentran entre las más altas de las monedas, con un 90% de plata. Pero tal vez se pregunte, ¿cuál es el valor de la moneda de 1964 Washington Quarter de prueba? Independientemente de su estado, una moneda de 1964 Washington Quarter de prueba está hecha de 90% de plata y tiene un peso real de 0.1808 onzas. Esto significa que si la composición de plata cuesta aproximadamente $32 con 44 centavos la onza, por lo tanto, la moneda Washington Quarter, acuñada antes de 1964, tiene un valor de fundición de $5 con 87 centavos. Sin embargo, mirando el precio como numismático en un grado bien conservado, pues vale aproximadamente el doble de su valor de fusión, o sea, $10. Si la moneda estuviera certificado, ya es diferente. Las compañías, por las compañías de PCGS o NGC, pues pueden añadir un valor numismático significativo a la moneda, especialmente si presenta un escarchado de camafeo grueso
y que los campos prácticamente sean impecables. Y cuando hablo de campos me refiero a la parte lisa de la moneda que es brillante. De hecho, una moneda de 1964 Washington Quarter de prueba, certificado por PCGS y calificado como una moneda de prueba 70, o sea, estamos hablando de perfección, con un gran atractivo visual, se vendería por unos alrededor de $300. Las condiciones de una moneda es importante y le daré un ejemplo. Hubo una moneda con manchas irregulares en un antiguo soporte plástico de PCGS y mire, se vendió en Heritage Auction en el 2017 por $119. Hay una gran diferencia, sencillamente por ciertas condiciones. En este caso fueron las manchas irregulares. Así es que ojo con las condiciones de cada moneda, aunque estén certificadas. Pero si usted está buscando una moneda en grado menor, tenga en cuenta que las diferentes monedas en grado 69 se venden habitualmente por $30. Pero si la moneda de 1964 Washington Quarter de prueba es cambio, pues se vende alrededor de $50 a $75. Tengan en mente que la línea divisoria entre cambio y deep cambio, ultra cambio puede ser arbitraria, porque una moneda cambio superior, o sea, una mejor calidad, puede superar con creces el atractivo visual de un deep cambio común y corriente, lo que hace que una compra a gran escala sea aproximadamente entre 75 a $100. Entonces, para las monedas de 1964, Washington Quarter de prueba con Deep Cambio, Ultra Cambio 69, pues espere pagar entre $200 a $300 o más si la moneda es realmente excepcional. Y es verdad que estos precios es considerablemente inferior comparado para la década de los 2000, que eran precios de más de $1,000. Pero no todas las monedas Deep Cambio y Ultra Cambio son iguales. Algunas tienen la escarcha suficiente para merecer la designación, mientras que otras vienen cubiertas por una capa gruesa. Y esta última moneda, exponencialmente más rara, debería tener un valor sustancialmente mayor que los precios vigentes de monedas del mismo grado que no se ven a simple vista. Por eso, siempre menciono que la educación es importante, porque hasta el mínimo detalle que tenga una moneda puede hacer un cambio increíble en los precios, tal como es las monedas de prueba con cambio, deep cambio y ultra cambio con su escarcha. Espero que este video haya sido de su agrado. Si es así, pues apreciaría un like, un dedito arriba, como que le gustó mi trabajo. Si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. También menciono que estoy atrasadita dando respuesta a sus cartitas, pero próximamente les estaré dando respuesta y muchas gracias por su paciencia y también por sus donaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.